Buenos días. Bueno, primero les agradezco, por supuesto, la invitación. Como decía Manolo, me dedico a la información parlamentaria y es justo de lo que les voy a hablar, precisamente porque creo que en este momento las Cortes o el Congreso, por concretar aún más, es precisamente un ejemplo claro de lo que es la transparencia en España en este momento. No porque tenga transparencia, sino más bien todo lo contrario, porque las pocas cosas que se han hecho referidas a transparencia las han hecho a rastras en los últimos años, porque queda muchísimo por hacer y hasta el punto de que en este momento, en mi opinión y por lo que veo diariamente, esa falta de transparencia en el Congreso y en el Senado, pero como digo me voy a centrar en el Congreso, se desprenden graves consecuencias para los ciudadanos y dificulta que el Congreso pueda cumplir las tres funciones básicas, las tradicionales, que son las de debate, las de control y la de legislación. Probablemente porque es una de las instituciones con un funcionamiento más anticuado y, por tanto, menos transparente, porque tiene unas normas hechas cuando la transparencia no era un concepto asumido por la sociedad y por los ciudadanos ni por los medios de comunicación. Todas las reformas globales de su funcionamiento han chocado siempre con la resistencia de los dos grandes partidos, que se han sentido amenazados porque eso suponía facilitar el control parlamentario de sus actuaciones y de sus gastos también. Estos días se celebran las jornadas de puertas abiertas en el Congreso, pero da la impresión de que eso solo se refiere a un edificio y no a su funcionamiento, que es bastante opaco, ineficaz y lento. ¿En qué se ha avanzado? En la anterior legislatura, hace apenas 4 años, y la verdad es que resulta sorprendente ver que hace tan poco tiempo de esto, era secreto, por ejemplo, el listado de actividades de los diputados al margen del escaño. Como se sabe, la ley establece dedicación exclusiva de los diputados, pero hace una serie de excepciones que prácticamente permite todo tipo de actividades previa autorización. Bien, pues eso se establecía en un listado, se presentaba al Pleno del Congreso y era de las pocas sesiones, sino la única, en la que hacían salir a todo el personal de la Cámara del hemiciclo, se desenchufaban las cámaras, las televisiones, los periodistas nos íbamos y se votaba en secreto un listado que era secreto de las actividades de esos diputados. Nos parece mentira que eso pudiera ocurrir hace apenas 4 años. Todos los diputados, los 350, votaban un informe que solo conocían los portavoces de los grupos parlamentarios y a veces ni eso. ¿Qué es lo que ocurrió? El País publicó en esas fechas el listado completo, digamos, porque fue filtrado por alguien de la comisión y el entonces presidente del Congreso, José Bono, decidió por la vía de los hechos cambiar la norma para que ese informe fuera público y se pudiera consultar en la web, en las fichas de cada uno de los diputados, en su actividad al margen del Congreso, del escaño. Pero insisto que de eso solo hace 4 años. Sin embargo, esa aparente transparencia tampoco se traduce en eficacia, porque el Congreso se limita a ser un registro en el que cada uno de esos diputados recibe el sello de declaración de sus actividades, de sus bienes o de sus ingresos sin comprobación alguna. Voy a dar un ejemplo. Hace 4 años aproximadamente, desde entonces, hemos publicado en El País no menos de 4 veces que uno de los diputados que luego fue nombrado ministro y ahora es comisario europeo, y por tanto ya puedo dar el nombre, Arias Cañete, había dicho en su declaración de actividades que no contrataba con el sector público porque la ley lo prohíbe expresamente. Hemos publicado, como digo, en El País varias veces que eso no era cierto y sí que sus empresas tenían contratos con el sector público y el Congreso no pudo hacer nada porque, como digo, se limitaba a poner el sello al certificado que recibía. Lo digo respecto a este diputado, pero probablemente se pueda ampliar a otros muchos diputados más. No es transparencia cuando no hay control, cuando no hay investigación de los datos que incluso son denunciados públicamente. Lo mismo ocurre con la publicación de las declaraciones de bienes de parlamentarios o altos cargos. Ahora estamos en la batalla de los viajes de los diputados, pero ya ha habido un acuerdo entre los dos grupos mayoritarios para que sea imposible que conozcamos los periodistas, pero los ciudadanos, por tanto, que se conozca dónde ha ido cada uno de esos diputados con dinero público. Se va a hacer cada uno de los partidos por su cuenta el que lo quiera hacer, pero desde luego no hay un acuerdo del Congreso de los Diputados para conocer con detalle esos viajes, como sí ocurre en otros países donde se publica casi diariamente la agenda y los gastos de cada uno de los parlamentarios. Otro ejemplo, las actas de la mesa de la Junta de Portavoces del Congreso, que es donde se decide el funcionamiento, los órdenes del día, etcétera.
no son públicos y, por tanto, es imposible conocer lo que se ha discutido. En el ámbito legislativo tampoco existe lo que muchos llaman la trazabilidad de las leyes, es decir, que figure en las leyes y se publique con qué personas se han reunido los diputados que han participado como ponentes en la elaboración de esas normas, con qué colectivos, con qué asociaciones o con qué lobbies, porque a todo esto, en estas supuestas medidas de regeneración política, el Gobierno, me refiero al Gobierno de ahora, pero podría hablar de los anteriores también, unas veces incluye el registro de lobbies y otras veces lo elimina según vaya pasando el mes en las propuestas de regeneración, y en este momento no está claro si el Partido Popular quiere sacarlo adelante o no. Eso se traduce en una forma muy oscura de legislar en el Congreso y en el Senado, que hace que, por ejemplo, leyes tan importantes como la eliminación de la justicia universal se haga a través de una enmienda en el Senado, casi de forma clandestina y nocturna, sin que nos enteremos. Estos días, por ejemplo, escucharán, hay una noticia muy importante, en la audiencia hay una división entre los jueces sobre si hay que poner en libertad a etarras sanguinarios precisamente en cumplimiento de una directiva europea. Bien, pues eso se basa en una ley que se acaba de aprobar en el Parlamento y que en el último momento en el Senado se incluyó una disposición transitoria. Y es una disposición tan confusa y tan ambigua que hace que unos jueces digan que hay que soltar esos etarras y otros que no. Insisto, una forma muy oscura de legislar que al final tiene consecuencias como estamos explicando. Respecto a las labores de control, también se impide por la falta de transparencia porque se ha creado esta especie de audiencias públicas para los que van a ser nombrados, por ejemplo, para el Tribunal Constitucional, para el Consejo General del Poder Judicial, pero nos encontramos que esas audiencias no solo no son transparentes, sino que tienen que juzgar los mismos diputados que ya han pactado esos nombres. Un ejemplo de esas audiencias, no se supo, por ejemplo, que el actual presidente del Tribunal Constitucional fue militante del Partido Popular. No entro en si es lógico que lo sea o no y se mantenga en el cargo, pero sí digo que hubiera sido conveniente que antes de que tomara posesión del cargo hubiéramos sabido los ciudadanos, hubiéramos sabido todos que era militante del Partido Popular. Más ejemplos. Los dos partidos, cuando han gobernado en la anterior legislatura y en esta, han impedido comisiones de investigación sobre las cajas de ahorros, que creo que no hace falta explicar que están en el origen de la crisis que vivimos, y por tanto esa falta de transparencia es lo que ha hecho que no tengamos información suficiente y que el Congreso vea vulnerada su labor de control. Más ejemplos. Los partidos políticos, los que están representados en el Congreso, sus estatutos, que deberían ser transparentes, son secretos. Conseguir, por ejemplo, e insisto que voy a citar un partido, pero podría citar a otros más, conseguir los estatutos del Partido Popular es casi una labor de periodismo de investigación como el que explicaba Antonio Rubio, porque no son transparentes. El mismo partido que va a proponer ahora medidas de democratización de los partidos, se supone, es un partido que tiene unos estatutos absolutamente clandestinos o opacos. Más transparencia que no se cumple en el Congreso y que deberíamos avanzar es el de las declaraciones, las ruedas de prensa o explicaciones de los periodistas, pero no para facilitar la labor de los periodistas, que es lo de menos, sino para que los ciudadanos puedan tener conocimiento de lo que ocurre cuando nuestra aguerrida Sonsoles Onega va con el micrófono por los pasillos del Congreso con gran mérito intentando que un diputado o un ministro o el presidente del Gobierno conteste a un asunto concreto, no está utilizando su curiosidad, sino la de los ciudadanos que quieren saber sobre asuntos relevantes. Y esto no se hace, no hace falta explicar y como creo que ya estoy fuera de tiempo voy a terminar el tema de los plasmas, la falta de ruedas de prensa, etcétera, y tiene que ver no tanto con una legislación sobre transparencia, que también, sino con una cultura, una costumbre o una vocación de efectivamente ser transparencia y darse cuenta a los políticos que se deben a los ciudadanos y deben contestar a los periodistas. Gracias.